Bien, vamos a comenzar la clase. En esta clase vamos a resolver ejercicios, ¿sí? En UCampus se ha subido una guía. Esta guía tiene que ver con parte de la unidad 1, ¿sí? En particular tiene que ver con esta parte de lógica y también con lógica cuantificada, con cuantificadores, que es un tema que vamos a verlo a partir de la siguiente semana. ¿Ya? Así que ustedes van a ver algunos ejercicios que, bueno, por lo pronto no tienen las herramientas para resolverlo, no se preocupen, porque vamos a ver la siguiente semana. ¿Sí? Pero pueden estar avanzando ya con los ejercicios tipo que hemos ido revisando estos días, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, con tablas de verdad o aplicando álgebra booleana, etc. Bueno, comencemos con este ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio de determinar valores de verdad para proposiciones dadas ciertas condiciones. En este caso tenemos lo siguiente. 3 proposiciones PQR, determinar el valor de la verdad, el valor de verdad de la proposición. Cuando decimos valor de verdad, recuerden que estamos refiriéndonos a determinar si es falso o verdadero la siguiente proposición, sabiendo que esta es verdadera. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve en base a las propiedades que tienen cada operación lógica, ¿no? Sabemos, dice, que esta proposición es verdadera, ¿ya? Así que tenemos que partir desde este dato, ¿no? Bien. Entonces, sabemos que Q, entonces R, es verdad, ¿no es cierto? Eso equivale las siguientes posibilidades, ya. Si nosotros sabemos que esto es verdad, ¿cierto? ¿Qué posibilidades tenemos? O sea, ¿qué valores de verdad debería tomar QR? Tenemos 3 posibilidades, ¿verdad? Porque esto es falso únicamente cuando Q es verdad y R es falso. Para los demás, siempre es verdadero. Entonces, sí, solo sí, yo voy a hacer aquí mi tablita. Q, R, ¿sí? Toman los siguientes valores. Q puede ser verdad, R verdad, verdad, entonces verdad, la verdad, o Q puede ser falso, R verdad, o falso, R falso, ¿no? En estos 3 casos, se cumple que es verdadero. ¿Sí? Bien. Bueno, teniendo esta información, ahora tengo que determinar el valor de verdad de esta proposición. ¿Ya? Así que no es difícil, porque tengo ya los valores de Q y R, ¿cierto? Q y R. Tendría que hallar ahora P. Eso es lo que me faltaría hallar, ¿no? El valor de P. Ya. Entonces, esto podemos resolverlo. A ver, ¿cómo podemos resolverlo? Tenemos QR, podemos reemplazarlo acá, ¿cierto? En las situaciones que se presenten. Y, claro, acá no tenemos P y P tendríamos que determinar. Ya. Ok. Si empezamos a reemplazar estos valores, tendríamos lo siguiente.
Entonces, podríamos hacernos una tablita acá. Una tabla, nos podemos hacer una tabla y ver qué pasa con estos valores. ¿Sí? Entonces, para valores diferentes, si reemplazamos, bueno, estoy pensando ahora cómo resolver, porque este problema no lo había visto de esa forma, así que estoy pensando cómo resolverlo. Si ponemos acá verdad, por ejemplo, ¿cierto? Este primer valor, Q verdad, R verdad, tendríamos verdad, verdad o cualquier proposición siempre me va a dar verdad, ¿cierto? No importa que sea P. Y aquí verdad, entonces tengo verdad y verdad, cualquier proposición me da verdad. En este caso, en falso verdad, acá tendría verdad y Q sería falso, ¿cierto? Falso. La proposición o falso tendría proposición, entonces verdad o la proposición, ¿cierto? ¿Y eso qué valor de verdad me da? Ya. Ah, ja, ja, ja. Bueno, miren, yo creo entonces que en este caso, yo como estoy tratando de resolver este problema de una manera deductiva y no estoy viendo cómo ordenarlo, porque, bueno, sé a dónde tenemos que llegar, no estoy viendo cómo ordenarlo. Entonces, en este caso, yo creo que lo mejor va a ser hacerlo o por la tablita, por la tabla de verdad. ¿Ya? Entonces, hagamos por eso, hagamos por la tabla de verdad. Salvo, claro, la tabla de verdad, bien, acá hagamos la tabla de verdad. Entonces, respondamos usando tabla de verdad. Como ya conocemos los posibles valores de Q y R, esos valores tenemos que combinarlo con los posibles valores de P. ¿Ya? Miren, acá debería ser, mi tablita de verdad tendría que tener en total 16 filas, ¿cierto? Porque tenemos 3 proposiciones. Pero sin embargo, bajo este supuesto, sabemos que Q y R pueden combinarse solamente de 3 maneras, ¿verdad? Así que ya tengo Q y R y esto pueden combinarse de 3 maneras. Necesito ahora combinarlo con los valores de P. El valor de P tiene 2 posibilidades, verdad, falso. Así que yo tomo P verdad y lo combino con estos 3 y tomo falso, lo combino con estos 3. Así lo que tendría sería una tabla con 6 filas, ¿no es cierto? 6 filas. No sé si me sigue. Podría ser las 8, no pierdo mucho, ¿verdad? Porque solamente 2 filas me estaría evitando y claro, esas 2 filas al final tendría que eliminarlo y solo fijarme en estas filas, ¿sí? Pero como ya me di cuenta que solamente, o sea, Q y R tienen estos valores, así que ya empleo directamente con ellos. Ya, eso voy a hacer. Entonces, tengo P, Q, R. Los posibles valores de QR son, acá lo tengo, verdad, verdad, falso, verdad y falso, falso, ¿no es cierto? Ahora voy a combinarlo esto con los posibles valores de P, que sería verdad, 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 una posibilidad. Ahora tengo que combinarlo con la posibilidad falso. Y para eso tengo que repetir nuevamente estos valores de QR, que eran verdad, verdad, falso, verdad, falso, falso, ¿no es cierto? Y acá lo combino con posible valor de verdad falso, falso, falso. ¿Ya?
Entonces mi tabla tiene 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya conozco los valores de verdad de Q y R, ¿no? Es por ese motivo. Bien, ahora voy a empezar a hacer estas operaciones. Entonces pongo acá P o Q, es una operación que voy a hacer. La otra operación que voy a hacer es P o Q, entonces R. Y finalmente tengo la proposición P o Q, entonces R o P. ¿Ya? Así que hagamos. Este es un problema que se puede resolver con tablitas entonces, ¿no? P o Q. P o Q. Me fijo en la primera y segunda columna. Verdad o verdad, verdad. Verdad o falso, verdad. Verdad o falso, verdad. ¿Cierto? Falso, verdad, verdad. Falso, falso, falso. Y el último también, ¿no? Falso. Ya. Ahora nos vamos a la condicional con la cuarta columna, P o Q, entonces seré con la tercera columna, ¿no? Verdad, entonces verdad, la verdad, verdad, entonces verdad, la verdad, verdad, entonces falso, es el único caso en que me da falso, ¿sí? Verdad, entonces verdad, la verdad, falso, entonces verdad, la verdad, falso, entonces falso, la verdad. ¿Sí? Estamos bien entonces. Finalmente, tengo que tomar esta proposición que he encontrado acá, ¿cierto? En la quinta columna, P o Q, entonces R, y hacer disyunción con P. Entonces me fijo en la quinta y en la primera, y hago la O. Verdad o verdad, la verdad, verdad o verdad, la verdad, verdad o verdad, la verdad. Cuarta, falso o verdad, la verdad, ¿cierto? Falso o verdad, la verdad, falso o verdad, la verdad. Bien, finalmente resulta que esta proposición, ¿sí? Siempre es verdadera, ¿ya? Entonces nuestra respuesta, la proposición, voy a llamarlo estrella, ¿no? La proposición estrella es verdadera. ¿Sí? ¿Ok? Ojo, que no estoy diciendo que sea una tautología. ¿Por qué no estoy diciendo que es una tautología? Porque en esta tablita que hemos hecho no estamos considerando dos casos, ¿verdad? Dos filas. Y puede que en esas filas falle esta proposición, es decir, me entregue falso. Así que no estoy diciendo que es una tautología, lo que estoy diciendo es que la proposición es verdadera bajo el supuesto de que esto es verdadero, ¿no? Entonces, la proposición estrella es verdadera bajo el supuesto que Q, entonces R es verdadera. ¿Sí? Bajo esos supuestos sé que la proposición es verdadera. Bien, esto entonces yo he hecho con tablas de verdad. Posiblemente había una forma más sencilla de hacerlo, ¿ya? Quizás simplificando un poco, ¿ya? Quizás se podría simplificar y volverlo más pequeño la proposición. Pero, ojo, no estoy diciendo que es una tautología. Entonces, voy acá a poner esa remarca. Observación. Lo anterior no quiere decir necesariamente que la proposición estrella sea una tautología. Esto pues falta que se analice dos filas en la tabla de verdad, ¿no?
2 filas adicionales. 2 filas adicionales. ¿Ok? Bien, pero ya hemos respondido que toma valor de verdad. Verdad. Eso. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya. Acá tengo una pregunta, Isaías, que me llegó en privado. Yo les pido que las preguntas lo hagan, no en privado, lo hagan público, ¿ya? Porque la pregunta que ustedes realicen puede ser que tengan la misma inquietud de otra persona, ¿ya? Entonces Isaías me pregunta, me dice, ¿por qué usó 6 filas por cada columna? La respuesta es porque tenemos esta condición y bajo esta condición QR solamente puede tener esta configuración. Tenemos ya este dato. Q y R solamente pueden tener esta configuración, ¿cierto? Son 3 configuraciones. Ahora lo que voy a hacer es combinarlo con los posibles valores de P. P, ¿cuántos valores tiene? 2. Por lo tanto, voy a combinar 2 veces estas posibles configuraciones, que me daría 6 en total, ¿no? Tomo esta posible configuración que está aquí, ¿verdad? Lo combino con B y tomo esta posible configuración, lo combino con F, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Por eso me dio 6. Bueno, ustedes podrían hacerlo quizá las 8, porque no les daría más trabajo, ¿no? Pero yo quise hacerlo eso para que ustedes se den cuenta que uno puede reducir, ¿cierto?, las columnas de la tabla de verdad bajo ciertas condiciones que nos den en el problema. ¿Ya? Entonces esto, ¿no? Este es el primer caso, este es el segundo caso, para P. ¿Ok? Es eso. Continuemos entonces. Ya. Este es otro tipo, ya, otra pregunta igual típica que se hace en lógica. ¿Ya? Miren. Dice acá, tengo esta proposición compuesta, bastante larga, ¿no? Me dice lo siguiente. Si la proposición Q, ¿cierto? Q, tiene el valor de verdad falso, determine todas las asignaciones de valores de verdad para las proposiciones primitivas P, R y S para que el valor de verdad de la proposición sea falso. ¿Ya? Es un poco distinto, esta pregunta es distinto a la anterior. En la anterior me pedía determinar el valor de verdad. Voy a achicarlo ya para que me dé espacio, espero que lo puedan ver ahí. Ahora lo que me está pidiendo es, conociendo que esta proposición es falsa y además conociendo que Q es falso también, ¿sí? Determinar los valores de verdad de P, R y S. ¿Sí? Bueno, ustedes pueden intentar hacerlo con tablas de verdad, pero en este caso no es muy práctico porque tenemos 4 proposiciones primitivas que son P, Q, R y S. Así que si ustedes realizan la tabla completa, tendrían que hacer una tabla con 16 filas, ¿no? Así que no es muy práctica. Pero podemos hacerlo de manera deductiva, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Ustedes, si quieren, lo hacen por tablas de verdad, dado que aquí no dice qué técnica usarla, ¿verdad? Ya. En primer lugar, dice que Q es falso. Entonces, déjenme aquí introducir, porque voy a usar esta notación. Esta notación. Estas 3 líneas se lee como equivale. ¿Sí? Yo voy a usar 3 líneas. Equivale, es decir, es lo mismo que la doble implicancia, la bicondicional, ¿no? Y a veces uso esas 3 líneas porque me resulta un poco más fácil al momento de escribir y no confundir con otros conectivos lógicos, ¿ya? Bien, entonces yo voy a decir, tengo que Q es falso. Sabemos
que Q es falso. ¿Sí? Ya. Q es falso. Bien. Entonces, también sabemos que esta proposición, entonces, reemplazamos Q falso acá. ¿Sí? Voy a poner estrella. Reemplazamos tal valor en estrella y tenemos, ya, ¿qué tenemos? Reemplazamos el valor, Q es falso, entonces, negación de Q es verdadero, ¿verdad? Entonces, esto, dado que en este corchete, si las proposiciones están conectadas con la disyunción, ¿cierto? Disyunción, disyunción, voy a omitir de este signo de agrupación, porque ahí no hay ambigüedad, ¿verdad? Entonces voy a tener no P o no R o no S, ¿verdad? Esa sería, cierro acá, y a este otro lado, al lado derecho, tenemos negación de S, entonces negación de R y falso, porque Q es falso, ¿no? Estoy reemplazando Q, falso. Y toda esta proposición tiene que ser falsa. Entonces voy a poner acá es F. Tenemos eso. Esta proposición de acá es falso, ¿cierto? Ese es el dato y también que Q vale F, así que he reemplazado donde aparece Q. ¿Ya? Bien, ¿y eso qué me quiere decir? Bueno, cuando una conjunción es falsa, porque aquí tengo una conjunción entre esta proposición que está en paréntesis con esta otra proposición que está en corchete, ¿no? Ya. Sabemos que la proposición es falsa en 3 casos, ¿verdad? Sabemos que cuando uno de ellos es falso o ambas a la vez son falsas. Y eso se lee como o. Así que esto es falso siempre y cuando, miren lo que voy a poner, sí, solo sí, la proposición a la izquierda, esta proposición, copio, no P o no R o no S, es falsa o, ¿cierto? O la proposición no S implica no R y F es falsa. ¿Sí? Esto es por definición, acá voy a poner eso, por definición de la conjunción, ¿no es cierto? La conjunción te dice que esto es falso, si esto es falso o esto es falso. ¿Ya? Estoy haciendo de manera deductiva. Ahora voy a continuar. ¿Esto equivale a qué? Ahora, tengo esta condicional que es falso. ¿Cuándo es falso una condicional? Bueno, la condicional, si vemos el antecedente, es verdadero. Y el consecuente, ¿cuánto tiene que valer para que sea falso? Tiene que ser falso. Es el único caso, ¿no? Entonces, por definición de condicional, esto es falso siempre y cuando esto, el consecuente, es falso. Entonces, sí, solo sí, negación de P o negación de R o negación de S es falso. Esto es por definición de condicional. Copio la otra parte o ahora trabajo acá un poco. Me dice, esto es falso, ¿no es cierto? Esta también es una condicional, ¿ya? Bien, pero nosotros sabemos por regla de dominancia, y voy a hacerlo acá directamente, negación de R y falso siempre me va a dar una proposición falsa. Eso es por dominancia, voy a emplear esa regla. Ya, esto es falso, siempre es falso, ¿no? Dominancia. Pongo así, dominancia. ¿Ok? Así que yo veo eso que es falso.
Así que respondo esto. Negación de S, entonces falso es falso. ¿Bajo qué situaciones esta proposición es falsa? Bueno, esta es la condicional y sé que para que esto sea falso, la única posibilidad es que negación de S sea verdad, ¿cierto? Así que acá, para que este corchete sea falso, la única posibilidad es que negación de S sea verdad, porque verdad entonces falso nos da falso. O no S es falso, ¿no es cierto? Aquí hemos empleado por definición de condicional y ley dominancia, ¿no? Ahí en lo que está en azul hemos empleado dominancia, así que lo nota ahí. Perfecto. Profe, ¿Sí? no ese tiene que ser verdadero. No ese tiene que ser verdadero, correcto. Gracias. Tiene que ser verdadero. ¿Sí? No ese es verdad. ¿Verdad entonces falso? Nos da falso. Bien. Seguimos entonces con la deducción. Tengo acá disyunción. Es falso. En la disyunción, el único caso en el que la proposición va a ser falsa es cuando cada proposición que la compone tiene que ser falsa, ¿no es cierto? Porque si una de ellas es verdadera, entonces toda la proposición va a ser verdadera. Así que esto implica que negación de P es B, coma, negación de R es B, coma, negación de S es B. ¿Ya? Cada una de ellas es verdad. Voy a cerrar en paréntesis para separarlo con esto. O, ¿cierto? El otro caso lo copio, negación de S es B. Finalmente, acá hago ya un paso, tengo negación de P es B, significa que P es F, ¿cierto? Tengo que R es F, porque si negación de R es P, R es F, y lo propio con S. S es F, ¿sí? Y acá tengo O, S es F. ¿Ya? Bueno, acá tengo esta proposición O, S es F. ¿Sí? Pero bueno, acá ya sabemos que S es F. ¿Sí? Así que se repite ahí. A ver. Observen que ya hemos determinado los posibles valores de verdad para P, R y S, pero no sabemos cuánto vale Q. Ah, bueno, Q sabemos que vale F. Ah, entonces ya estamos listos. ¿Sí? Q vale F. Sí, porque hemos partido con ese supuesto. ¿Ok? Acá hay un detalle importante, ¿ya? Que quizá se me ha perdido. Se me ha perdido. Pero observen esto. Por eso es importante, bueno, hasta acá en realidad está bien, ¿no? Está bien. Tenemos dos casos. Lo que me dice es lo siguiente. Tenemos dos casos. El primer caso es que se cumple esta situación y el segundo caso es que solo se cumple esta situación, ¿ya? Entonces tenemos que analizar con cuidado. No es terminarlo ahí, con cuidado. Vamos a analizarlo. Este vamos a llamar caso 1. Este vamos a llamar caso 2. ¿Cierto? Porque me dice eso, ¿no? O esto o esto. El caso 1 ya está listo, ¿no? Acá voy a hacerlo. Caso 1 se tiene todos los valores. ¿Sí? Porque hemos obtenido que P es F, R
es F y S es F. ¿Ya? Listo. Caso 1, concreto. Caso 2. Caso 2, se tiene S, F. ¿Ya? El dato es que S es F. ¿Y qué pasa con P y R? Bueno, como este caso te dice S es F, no importa que sea P y R, ¿no? Porque no te da condiciones sobre P y R. Entonces, se tiene SF, P y R pueden tomar cualquier valor de verdad. ¿Sí? Porque P y R aquí están libres, ¿no? Así, los posibles valores son entonces, voy a hacer acá mi tablita. P, R y S. Ya. P y R pueden tomar cualquier valor de verdad, ¿cierto? Entonces voy a hacer las posibles combinaciones. No me va a alcanzar, creo. Ya. Miren, voy a hacer así. Quizás voy a hacerlo en 2 tablitas, ya para que me alcance el espacio, pero déjenme ver. P y R toman cualquier valor, entonces pueden tener todas estas combinaciones, las que conocemos, ¿verdad? ¿Verdad? F, F, ¿no? Voy a dividir esta hojita para que ustedes lo vean con más claridad. R puede tomar cualquier verdad F, verdad F. ¿Sí? Estos son los posibles valores de P y R. Es libre. S ya está determinada. Solamente es F. F, 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 F. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Los valores de verdad para el caso 2 son todos estos. Bien. Combino ahora los casos 1 y 2. Y eso voy a hacerlo aquí abajo, disculpen. Esto voy a dividir acá. Digo, finalmente, los posibles valores de verdad son. Entonces voy a unir estos dos casos, ¿no? Caso 1, caso 2. Entonces hago. Voy a hacer por tablita, voy a responder. P, R, S. En el caso 1 hemos hallado que P es falso, R es falso, S es falso. Así que en realidad acá está, en el caso 2 está contemplado el caso 1, ¿no? En esta columna. Así que en realidad el resultado final va a ser esto, ¿no? Bueno, estoy escribiendo eso, ¿no? ¿Verdad, verdad? A ver, escribiré así. Listo. Esta es entonces, estos son los posibles valores de verdad de PRS. Y aquí están contemplados los dos casos, ¿verdad? La última columna es el caso 1, pero ese caso 1 también está incluido en el caso 2, así que solamente lo respondemos así. Esa sería la respuesta. PRS vale, toma estos valores y Q es F, ¿no? Entonces, si gustan ustedes, pueden añadir acá el valor de Q. ¿Cuánto vale Q? Q vale F. F, 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 ¿no? Estos son los posibles valores. Y listo. Eso podrían haber ustedes determinado usando tablas de verdad, ¿ya? Pero bueno, esta es una manera deductiva y sale también, y a mi modo de ver sale un poco más limpio, ¿ya? Aunque acá está un poco desordenado, pero considero que fluye de forma más natural.
Ok, preguntas. Y a ver, acá hay una pregunta que me dice Diego. Mire, primero que te digo, no hay preguntas tontas, nunca hay preguntas tontas. Y eso decía el rector, me acuerdo. El rector, Rafael Correa. Dice, no hay preguntas tontas, solo hay respuestas estúpidas. Es decir, quien corre el riesgo de equivocarse soy yo. Las preguntas pueden lanzarse, pero quien corre el riesgo de quedar mal soy yo, la respuesta. ¿No? Así que en tu pregunta dice, ¿no se supone que la B invertida es conjunción? Sí. ¿Por qué en el desarrollo se coloca O? O sea, a ver, es que lo que pasa que acá, y escuche, y eso es una buena observación lo que haces, pero acá se está confundiendo lo siguiente. Acá no estoy haciendo simplificación, es decir, no estoy simplificando, porque si estaría simplificando, haría operaciones y esta I debería mantener como I, ¿verdad? Eso es la preocupación que tiene su compañero. Pero yo no estoy haciendo eso. Lo que estoy haciendo es emplear definición de conjunción. Entonces, una conjunción es falsa siempre y cuando esta proposición es falsa o esta otra posición es falsa. Esa es su definición de la conjunción. Estoy usando, claro, definición de la conjunción respecto a los valores de verdad. No estoy haciendo simplificación, no estoy simplificando. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Mm? En el paso 3, ¿por qué las negaciones de P, R, S son verdad? Mira, lo que pasa acá, tienes que negación de P es verdad, entonces, ¿qué pasa? P tiene que ser falso, ¿no? Si la negación de P es verdad, entonces la original tiene que ser falsa, para que así cuando tú niegas te da B, eso es el valor. Eso también que estoy empleando definición de la negación, porque esto te dice la definición de la negación. Acá estoy empleando puras definiciones de la negación, conjunción, disyunción, explicando esas definiciones. ¿Ya? En el paso anterior, lo propio. De aquí a acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicando definición de la disyunción. ¿Qué te dice la disyunción? Una disyunción es falsa siempre que sus proposiciones son todas verdaderas. Entonces, esto es verdadero, esto. Cierto, cierto, cierto. Ahí está un error. Ajá. Correcto. Correcto, correcto. Eso era un detalle importante. Siempre y cuando todas eran falsas, ¿verdad? A ver, una disyunción es falsa siempre y cuando cada proposición que la compone es falsa. Esa sí es una muy buena observación. Sí, me equivoqué, esto no era B. Ese era un error. Voy a poner ahí con rojito para que vean que estoy modificando. Aquí esto debería ser falso. Eso es por definición de disyunción. Por lo tanto, lo que hemos hecho más abajo cambia. Como esos son falsos, entonces, por definición de la negación, los otros, P es verdad, R es verdad, S es verdad. ¿Sí? Por lo tanto, sí necesitamos añadir este caso, porque este era el caso 1. Entonces, el caso 1, por ejemplo, me parecía raro que esté incluyendo, pero bueno, ahí está la explicación. Sería P verdad, R verdad, S verdad. ¿Sí? Así que ese caso lo tenemos que añadir acá, porque no está incluido, ¿no? Verdad, 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 y Q es falso, ¿no? Ahí está. Ese es el caso 1 y lo que está arriba es el caso 2. Muchas gracias por esa observación, porque sin esa observación la respuesta estaba mal. Y todo se debió a este detalle, ¿no? Importante eso. Gracias, perfecto.
Entonces, ustedes, para verificar si lo que han hecho está bien, ustedes tienen que tomarse algún valor de verdad arbitrario de acá y reemplazar y ver que efectivamente les dé F, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces, ¿sí? Para aprovechar el tiempo, porque no nos queda mucho. Ya, esta es otra pregunta. El anterior ejercicio aparecía en la guía. Este también aparece en la guía, ¿ya? Y vamos a responderla. Es un problema de razonamiento y que nosotros vamos a usar lógica proposicional para responder este acertijo. Dice, imagina que hay 3 cajas donde en una de ellas contiene oro y en las 2 restantes está vacía, ¿ya? Entonces, se tienen estas afirmaciones. En la caja 1 se afirma, el oro no está aquí, en la caja 2 el oro no está aquí y en la caja 3 el oro está en la caja 2. Se tienen esas 3 afirmaciones. Entonces, nos dice acá que solo uno de estos mensajes es verdadero, los otros 2 son falsos. La pregunta es, ¿cuál de las cajas tiene el oro? Ya, formalice el acertijo en lógica proposicional y ya hay la solución usando tablas de verdad. Bueno, tenemos entonces las siguientes proposiciones. Ya. Yo voy a comenzar escribiendo lo siguiente. Consideremos las siguientes proposiciones. Entonces, voy a anotar A. Mi proposición A va a ser el oro está en la caja 1. Ya, esa es mi proposición. La proposición B, voy a anotar el oro está en la caja 2. Y C, que el oro está en la caja 3. ¿Sí? Esas son mis proposiciones. ¿Ok? La caja 3 dice que está en la 2. No estoy considerando esto. ¿Ya? Todavía no estoy Ya. considerando esto. Yo estoy poniendo estas proposiciones. Estas son mis proposiciones. ¿Ya? Yo quiero determinar cuál de ellas es falsa, cuál de ellas es verdadera, porque lo que quiero determinar es dónde está el oro, ¿no? Esas proposiciones no son estas de acá. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a escribir estas proposiciones de acá. ¿Sí? Ahora voy a escribir las proposiciones de acá. Ahora, las proposiciones que aparecen escritas en las cajas son. Entonces, voy a poner la proposición C1. Déjenme anotar así. La proposición C1 es lo mismo que, bueno, la proposición C1 dice, el oro no está aquí. Ya. ¿Qué quiere decir? El oro no está en la caja 1. La proposición A es que el oro sí está en la caja 1, así que la proposición C1 es negación de A. ¿De acuerdo? Quiere decir que el oro no está en la caja 1. Entonces, déjenme poner acá C1, C2, C3. Ya estoy usando esa notación. C2 dice, el oro no está aquí, es decir, el oro no está en la caja 2. Bien, eso significa que es negación de B, ¿no? Porque B significa que sí está en la caja 2. Y C3, ¿cierto? C3 me dice, el oro está en la caja 2, entonces esa es la proposición B, ¿no? Esas son nuestras proposiciones.
Ya, entonces, voy a hacer una tablita de verdad para las proposiciones A y B. Tabla de verdad. Entonces tengo aquí la proposición A, la proposición B, ¿cierto? Y la proposición C. Son 3 proposiciones que tengo. Yo quiero determinar cuál de ellas es... cuál de ellas... cuál de ellas es verdadera, ¿no? Eso por una parte, esas son las proposiciones primitivas. Por otra parte, las proposiciones que están relacionadas con lo que dice la caja es negación de A, negación de B y B. ¿Sí? Esas son las proposiciones. Ahora, ¿cómo hacemos entonces? Bien, miren esto. Tenemos que tener cuidado a la hora de poner la tabla. Vamos a leer las condiciones. Las condiciones sobre ABC. Recuerden, ABC es esta afirmación, que la caja, que el oro está en alguna de las cajas, ¿no es cierto? Entonces me dice, uno contiene oro, mire, esta condición. Una contiene oro y las otras 2 están vacías. ¿Qué significa? Que en las posibles valores de verdad de ABC, uno es verdadero y los demás es falso, ¿no es cierto? No puede ser 2 verdaderos. ¿Sí? ¿Me siguen, verdad? Entonces, esto puede ser esta configuración, ¿verdad? Falso, falso, es decir, el oro está en la caja 1, o puede ser falso, verdad, falso, el oro está en la caja 2, o puede ser falso, falso, verdad, el oro está en la caja 3, ¿no es cierto? Entonces, acá yo voy a poner solo una proposición puede ser verdadera, pues el oro solo está en una de las cajas. ¿Sí? Ya, esa es mi posible configuración. No tengo que analizar todas las 8 filas, no solamente 3 filas. Bien, ahora hago la negación. Negación de A, ¿no es cierto? Negación de A sería falso, verdad, verdad. Negación de B sería verdad, falso, verdad. Y B, vuelvo a anotarlo, B sería falso, verdad, falso. Bien, ahora, ¿cuál es la otra condición que tengo? La otra condición es que solo uno de los mensajes es verdadero. Estos son los mensajes, ¿no es cierto? Mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3. ¿Sí? Voy a escribirlo aquí arriba. Mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3. Solo uno de ellos es verdadero, entonces yo tengo que fijarme la fila correspondiente en donde 2 son falsos y 1 es verdadero. La última fila no, porque tengo 2 verdaderos. La segunda fila no, porque tengo 2 verdaderos. La tercera fila sí, porque solo tengo un verdadero. Ah, ya. Entonces, esta fila tiene que ser la solución. ¿Sí? Entonces voy a poner acá, solo uno de los mensajes es verdadero. Perfecto. Solo uno de ellos es verdadero. Ya. Y estamos listos, ¿no? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿En qué caja se encuentra el oro? No, en la caja 2 no. Fíjense la tabla. La tabla en la caja 1, porque A es verdadero. ¿Y qué quiere decir A? A dice el oro está en la caja 1. Respuesta. Dado que la proposición A
es verdadera, se tiene que el oro está en la caja 1. Esa es la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Así, ¿no? Sencillo. Claro, bueno, es sencillo, pero delicado, ¿no? Delicado porque el planteamiento es delicado. Esta parte, siempre esta parte es la que hay que tener mucho cuidado a la hora de plantear. Bueno, llenar tablitas de verdad es fácil, ¿no? ¿Preguntas? Profe, Sí, Lisbeth. ¿puede repetir cómo hizo el planteamiento de las proposiciones? Claro, mira, lo que yo comienzo haciendo es estas proposiciones, ¿sí? Estas proposiciones que corresponden a la afirmación de que el oro está en las cajas respectivas. Yo comienzo haciendo eso, ¿no? Y quiero determinar cuál de ellas es verdad, ¿no es cierto? A, que está en la caja 1 el oro, que está en la caja 2, que está en la caja 3, A, B, C. ¿Sí? Entonces, una vez que yo me planteo estas proposiciones, ahora yo veo los mensajes también son proposiciones, y veo qué relación tiene estos mensajes con las proposiciones que yo he planteado. Y claramente está acá el mensaje 1, dice que el oro no está en la caja 1, así que es negación de A. Sí, porque A te dice que el oro sí está en la caja 1. Lo propio con el mensaje 2, negación de B. Y el mensaje 3 dice el oro está en la caja 2, así que pongo B. Ese es el planteamiento que hice, ¿no? Y después empiezo a analizar las tablas de verdad. Claro, el planteamiento depende del problema. No, esto no es una estructura general, ¿verdad? Depende del problema, ustedes tienen que plantearse las proposiciones adecuadas. Lo que yo les recomiendo es que ustedes comiencen planteando las proposiciones de acuerdo a lo que se les pregunta, ¿no? Acá lo que nos pregunta es determinar dónde está el oro, así que comienzo escribiendo las proposiciones en donde se enuncian que el oro está en las cajas 1, 2 y 3, ¿no? Y luego tengo que determinar cuál es verdadera. Bien, continuemos. Y ahora vámonos a esta parte que es súper importante, que tiene que ver con emplear álgebra booleana para simplificar proposiciones, ¿cierto? O para determinar que son tautologías o contradicciones. Bueno, o equivalencias en este caso. Consideremos esta proposición. Lo que se nos pide acá es mostrar que se tiene esta equivalencia. ¿Sí? Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es partir del lado izquierdo, simplificar usando álgebra booleana y llegar a P. ¿Sí? Vamos a hacer eso entonces. Déjeme copiar la misma proposición que está dada acá. No P y Q. O no P y no Q. O P y Q. ¿Sí? Bien. ¿Eso equivale a qué? Vamos a emplear álgebra booleana, hay que simplificar. Bueno, lo primero es que hay que intentar deshacernos de la negación, ¿verdad? Porque esta negación está afectando a todo a este corchete, así que empleamos leyes de Morgan. Leyes de Morgan me dice, bueno, la negación ingresa a cada proposición y la disyunción cambia por la conjunción. Entonces tengo negación de P y Q, ¿sí? Niego esta proposición. La O cambio por la I, negación de P y negación de Q, ¿verdad? Y acá pongo O, P y Q. Acá es ley Profe, ¿cuándo se aplica la ley de Morgan? de Morgan. La ley de Morgan se aplica cuando uno quiere negar proposiciones conectadas con la disyunción o conjunción. Ahí se aplica. Bien, continuamos entonces.
Bueno, miren, acá tenemos negación que está afectando, ¿cierto? A este paréntesis. Puedo emplear ley de Morgan. Acá lo propio ley de Morgan. ¿Sí? Empleemos. ¿Ya? Vamos a emplear entonces. Empleamos ley de Morgan nuevamente. Tendríamos negación de P. Eso voy a hacerlo doble negación, la propiedad de doble negación. O para que ustedes lo tengan paso a paso, voy a hacerlo. Todavía no voy a hacer ese paso intermedio, ¿ya? Es decir, voy a ponerlo doble negación. La I cambia por la O. Negación de Q. Y la negación pasa a la primera proposición. La I cambia por la O. Y la negación pasa a la segunda proposición. ¿Sí? Porque la proposición es no Q, la negación pasa. Y ahí tengo doble negación. Estoy haciendo paso por paso, ¿no? Porque la anterior vez me dijeron que eso no estaba muy claro, pero bueno, acá lo vamos a hacer con paso por paso. ¿Ya? Eso nuevamente es ley de Morgan. Perfecto. ¿Sí? Ahora, eso equivale a, ahora sí empleo doble negación. Doble negación de P me da P. O negación de Q, eso no cambia. Y doble negación de P me da P. O doble negación de Q me da Q. ¿Sí? O P y Q. Esto es doble negación. Ley de la doble negación, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno. Bien, perfecto. Seguimos entonces, miren. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, los siguientes pasos tenemos que ver qué estructuras semejantes tenemos para poder emplear factorización o ver si podemos hacer alguna asociatividad o algo así. Nosotros observamos que dentro del corchete, ¿cierto? Tenemos disyunción, conjunción, disyunción. Y aquí podemos hacer, porque tengo aquí PO, puedo hacer de distributividad a la inversa, es decir, una factorización, ¿verdad? Es decir, lo que voy a hacer es factorizar PO y lo que me va a quedar es negación de Q y Q. ¿Sí? Esto es la propiedad distributiva a la inversa, ¿no? Y esta parte lo dejamos, O, P y Q. Esto es entonces distributividad. ¿Sí? Ahora vamos a hacer esta regla. Negación de Q y Q me da falso. Eso lo habíamos llamado la anterior vez, ¿cierto? Como consistencia, ¿no? Entonces, esta siempre es una contradicción, F, o P y Q. Esto es por la ley consistencia. Ya, luego, P o F, eso siempre me da P. ¿Sí? Es ley de la identidad, ¿no? P o F me da P. P o P y Q. Esto es ley de la identidad. ¿Sí? Finalmente, ¿qué aplico? Absorción. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo P por una parte y P dentro de este paréntesis. Y además, los conectivos van intercalados, O, I. Así que empleamos absorción. La absorción te dice que esto tiene que darte P. Esto es por ley de absorción. Y listo.
hemos demostrado que toda esta proposición equivale solamente a P. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Siguen por ahí? Ya, el paso de la distributividad que pregunta Milena. Ya, en general ese paso es un poco delicado, ¿no? Pero hay que digerirlo. Mira este paso. Lo que pasa que usualmente en estas técnicas de simplificación, la distributividad se emplea como a la inversa, o sea, en el sentido de factorizar, ¿no? Observen acá. Ustedes tienen que observar la estructura de la proposición. En esta proposición tenemos que es una disyunción de estos dos paréntesis. Y en estos paréntesis vemos que está la misma, bueno, la conjunción de estos paréntesis, ¿no? Y dentro de los paréntesis está la disyunción, ¿ya? Entonces tiene una estructura bastante peculiar. Y no solo eso, sino que la proposición P se repite tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis. Es como en álgebra de números, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen un mismo factor en un lado y en otro lado, pueden factorizar ese factor, ¿verdad? Eso es lo que hacemos acá. Factorizamos, ¿no es cierto? Entre comillas, factorización, hacemos una factorización. P, O, y lo que nos va a quedar es no Q y Q. O para que lo vean mejor, partan de aquí y lleguen a este desarrollo. Sería distributividad P, O, no Q. Aquí tengo eso. P, O, no Q. Y P, O, Q. P, O, Q. ¿Ya? La distributividad. Lo primero que hice, pues es esto. Morgan. Observa, yo apliqué Morgan a todo lo que está dentro de este corchete. En este corchete hay dos proposiciones conectadas con la O, ¿verdad? Primera proposición, segunda proposición y la O. Morgan te dice, tú niegas, de modo que niegas la primera proposición, entonces yo estoy haciendo eso, niego la primera proposición, la O cambiamos por la I y niego la segunda proposición, ¿verdad? Eso estoy haciendo, Morgan. ¿Sí? Perfecto. Continuemos entonces para seguir fijando las ideas. ¿Cómo vamos con el tiempo? Tenemos, ¿no? Tenemos un poquito de tiempo. Sin usar tablas de verdad, muestre que la siguiente proposición es una tautología. Sin usar tablas de verdad. Es decir, usando álgebra booleana, tenemos que simplificar esto a una tautología. Hagamos, vamos a poner acá directamente. Sí, solo sí. Y voy a continuarlo acá abajo. Sí, solo sí. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es deshacernos de la condicional, ¿no es cierto? Porque para emplear álgebra booleana tenemos que tener disyunción, conjunción o negación, pero condicional no tiene que estar presente. Ya. Voy a hacer entonces paso por paso. Siempre debo fijarme en el operador que se observa primero, que sería esta condicional, ¿no es cierto? Porque esta condicional está afectando a esta proposición que está en corchete y a esta otra proposición. Entonces, hacemos caracterización de la condicional. La caracterización te dice, niegue la primera proposición, negamos la primera proposición, copio todo lo que está en el corchete porque eso todavía no lo estoy cambiando. ¿Sí? Niego esa proposición. O la segunda proposición, ¿no? De la derecha. Y la segunda sería esto de acá. Lo que he empleado es entonces
caracterización de la condicional, ¿no? Caracterización de la condicional. ¿Sí? Bueno, sigue habiendo condicionales, así que voy a seguir empleando caracterización de la condicional. Dentro de este paréntesis tenemos condicional, así que voy a emplear ahí. ¿Sí? Déjenme poner ahí negación de P y paréntesis. Acá empleo. Acá voy a emplear doble negación inmediatamente, ¿ya? Es decir, la definición de condicional sería la negación de esto, pero tengo doble negación, entonces sería simplemente P o Q. Y negación de R. O, ahora, la condicional está acá, ¿verdad? Empleo caracterización de la condicional, sería negar lo que está en el paréntesis. Negamos lo que está en el paréntesis. O negación de R. Entonces, hemos empleado 2 veces lo que es la caracterización de la condicional más doble negación, ¿no? Claro, sí, disculpen, la condicional o la implicancia es lo mismo, ¿no? Yo manejo esos dos conceptos como sinónimo, implicancia. Y condicional e implicancia es lo mismo. ¿Sí? Bueno, ya nos hemos deshacido entonces de eso, de la implicancia o condicional. Ahora empleamos Morgan, ¿no? Empleamos Morgan porque acá tengo negación que está afectando a una proporción compuesta y lo propio acá. ¿Sí? Empleemos Morgan. Bueno, dentro de este corchete tenemos las proposiciones conectadas con la conjunción, ¿no es cierto? Esta proporción, conjunción, ¿cierto? Morgan nos dice, niega esta proposición, doble negación me da P. La I cambio por la O. Niega esta proposición, lo pongo así. Niego la proposición que está en paréntesis. La I cambio por la O. Niega esta proposición, doble negación, me da R. ¿Sí? O. Niegue lo que está en este paréntesis, entonces doble negación de P me da P. La O cambio por la I, negación de Q. La O cambio por la I, doble negación de R me da R. No, perdón, no estoy afectando esto. Esto solo afecta al paréntesis, disculpe. ¿Sí? Esto solo afecta al paréntesis, esto se mantiene. ¿Sí? Acá hemos empleado entonces ley de Morgan y también he empleado doble negación, ¿no? Profe, En de la izquierda sí afecta. A ver, antes, Aitor, en la izquierda sí afecta porque miren, en la izquierda está afectando a todo este corchete, entonces a estas 3 proporciones afecta. ¿Ya? En cambio, en la derecha solamente la negación afecta a este paréntesis. ¿Mm? Ya, Pero cambió la O por la I en la segunda parte. Ah, sí. Gracias. Es que estaba pensando que sí estaba afectando, ¿no? Esto se mantiene, gracias. Se mantiene, porque solo afecta a paréntesis. ¿Alguna pregunta más? Ya. Me falta un paso más, ¿cierto? Morgan acá. P, O, negación de P, I, negación de Q, ¿no es cierto? O R. O, P, y negación de Q, no R. Acá, nuevamente, ley de Morgan, ¿no?
Listo. Ya está entonces simplificado. Ahora tenemos que emplear alguna agrupación, alguna cosa. ¿Qué hacemos? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué es lo que ustedes pueden observar? Yo les recomiendo que antes que ustedes vean a detalle, es decir, trabajen dentro de un corchete o del otro, tienen que ver el panorama general. Si en el panorama general tenemos alguna estructura presente. Y la respuesta es sí, acá tenemos una estructura. ¿Por qué? Miren, acá esta proposición conectada con la O, esta otra proposición con la O. Y aquí también está la O, conectada con esta proposición, conectado con la O y esta proposición. Es decir, todas las proposiciones, ¿cierto?, están conectadas con la O, salvo lo que sucede en este paréntesis, ¿no? Pero todas están conectadas con la O. Y como todos están conectados con la O, significa que podemos hacer conmutatividad, asociatividad, como a nosotros nos guste. Y a mí me gustaría unir no R con R, ¿sí? Y miren, voy a hacer eso justamente. Voy a hacer asociatividad, primero conmutatividad, ¿cierto? Y luego asociatividad, ¿ya? Voy a conmutar estos dos, es decir, esto lo voy a llevar a la derecha y esto a la izquierda, y luego voy a juntar NR con R. Voy a hacer esos pasos de manera directa, ¿ya? Tendría, por una parte tendría P, O, no P y no Q. O, ahora, esto hago conmutatividad, lo llevo a este lado y lo junto con R. R, O, negación de R. O, y me queda esta de acá. P y no Q. Acá vamos a emplear entonces conmutatividad y asociatividad. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? eso solo puede pasar cuando en toda, o sea, con todas las preposiciones o. Sí, o sea, eso pasa cuando tenemos los mismos conectores. Puede ser todos o todos y. En ese caso tú puedes mover como gustes, porque está la propiedad la asociativa, ¿cierto? Conmutativa, puedes hacer como tú gustes. Pero si está de manera intercalada o y no, tienes que hacer ahí como distributividad o cosas así. ¿Sí? Ah, ya. Ya, gracias, pues. Ok, ahora, finalmente, esto no trabajo todavía, lo dejo así, aunque se puede trabajar, ¿no? Pero lo voy a dejar así porque tengo aquí algo importante. Esto, R o no R, me da siempre tautología. ¿Sí? Eso lo hemos visto en la anterior clase y se llama el tercero excluido o tercio excluso, lo pusimos, ¿no? Tercio excluso. Ahora sí ya tengo la respuesta por qué se lo llama tercero excluido o tercio excluso. Por lo siguiente. Cuando tú tienes una proposición, ¿sí? Hay dos posibilidades. O la proposición es falsa o la proposición es verdadera. No hay una tercera posibilidad. Entonces, acá eso es lo que te está diciendo. O R sucede o sucede la negación de R. ¿Cierto? No hay una tercera posibilidad, por eso se llama el tercero excluido o tercio excluso. ¿Sí? Ya, perfecto. Tercio excluso me da eso. Finalmente, dominancia. Cuando ustedes tienen una proposición, disyunción, tautología, les da siempre tautología. ¿Qué quiere decir? Toda esta proposición por dominancia, dado que aparece acá tautología y está conectado con la disyunción, tengo por dominancia que me da B. Ley de la dominancia. Así que hemos demostrado que finalmente todo esto es una tautología. ¿Alguna pregunta?
Bien, ya estamos en la hora, no nos va a alcanzar más tiempo para seguir analizando. Saben, esta proposición, que quería hacerlo acá también, ustedes tienen que discutir, ¿ya? Esta proposición es una tautología. Esto aparece también en la guía, ¿sí? Pidiendo que verifiquen que es una tautología, pero hay ciertos inconvenientes acá. Entonces yo les pongo como una pregunta abierta. ¿Es una tautología, sí o no? ¿Cómo pueden ustedes verificar si es tautología? Bueno, primero, si ustedes gustan, pueden empezar a simplificar, ¿ya? O analizan con tablas de verdad. Recuerden que una tautología es que la proposición es siempre verdadera para cada asignación de valores de verdad a las proposiciones primitivas. Entonces, cuando una proposición no es una tautología, cuando existe alguna asignación que hace que la proposición sea falsa, ¿verdad? Eso voy a dejar como ejercicio. Ya, dejamos como ejercicio para que ustedes lo analicen. Y listo. Eso es todo. Franco pregunta acerca de la última parte. Bueno, la última parte es dominancia, ¿no? Tengo verdad o cualquier proposición, siempre gana la verdad. Esa es la ley de la dominancia. Sí, esa ley ya lo hemos explicado en su momento, por qué sale así, ¿no? Pero es eso, ahora lo que ustedes tienen que recordar es emplear las leyes directamente. Quedamos en eso entonces. Que estén muy bien. Voy a cortar la grabación.